México tiene dos tipos de costas. La que sale en las revistas de viajes, con agua turquesa, sombrillas de palma y cócteles con sombrerito. Y la otra. La que no sale en ningún folleto, la que los locales conocen de memoria y la que se transmite en voz baja de generación en generación como una advertencia que nadie escribió pero que todos repiten. Esa segunda costa es la que te voy a mostrar hoy. Este país tiene más de 11.000 kilómetros de litoral. 11.000 kilómetros de playas, acantilados, estuarios, puertos coloniales, pueblos de pescadores y zonas donde el mar y la tierra se mezclan de una manera que la geografía no termina de explicar. Y en ese recorrido enorme, hay lugares donde la gente que vive ahí toda la vida, los que conocen cada corriente, cada viento y cada sonido que hace el agua cuando cambia. Te miran fijo y te dicen lo mismo que les dijeron a ellos cuando eran chicos. Ahí no te quedes cuando oscurece. No siempre es por violencia. No siempre es por peligro físico. A veces es por algo que la gente de mar sabe desde hace siglos y que los que llegamos de visita apenas empezamos a intuir cuando ya es demasiado tarde para no haberlo escuchado. El mar guarda cosas. Guarda naufragios y guarda muertos y guarda memorias que el agua salada conserva mejor que cualquier archivo. Y hay pueblos en la costa mexicana donde esa memoria sale a caminar cuando el sol se mete y los turistas cierran las sombrillas. Hoy te voy a llevar a 5 de esos lugares. 5 pueblos y zonas costeras donde los locales tienen advertencias que no están en TripAdvisor, que no aparecen en los reels de influencers y que ninguna agencia de viajes va a incluir en su itinerario. Las razones son distintas en cada caso. Algunas tienen que ver con la geografía, otras con la historia y otras con creencias que llevan siglos arraigadas en comunidades que aprendieron a convivir con algo que prefieren no nombrar demasiado directo. No te voy a pedir que creas todo lo que vas a escuchar. Te voy a pedir algo más sencillo. Que escuches con el mismo respeto con el que escucharías a alguien que lleva toda la vida en un lugar que tú apenas vas a visitar un fin de semana. Porque esa gente sabe cosas que los mapas no registran. Y en la costa mexicana, lo que no está en el mapa muchas veces es exactamente lo que más vale la pena conocer, aunque sea para saber de qué hay que alejarse. Quédate. Que esto apenas empieza. Mezcaltitán, Nayarit. Hay un lugar en la costa de Nayarit que parece sacado de un sueño o de una pesadilla, dependiendo de la hora en que llegues. Se llama Mezcaltitán y es una isla diminuta, casi perfectamente circular, enclavada en medio de una laguna de aguas café que huele a barro, a camarón y a algo más antiguo que cualquiera de las dos cosas. Para llegar hay que tomar una lancha desde el embarcadero de La Batanga. El cruce toma unos 15 minutos. 15 minutos que, según los pescadores que han hecho ese trayecto toda su vida, son suficientes para entender que estás entrando a un lugar que tiene sus propias reglas. La isla tiene unos 800 habitantes. Calles angostas, casas de colores deslavados. Una iglesia que lleva siglos mirando al agua y una plaza central que durante la temporada de lluvia se inunda y obliga a la gente a moverse en lanchas entre las casas como si el pueblo entero flotara. Es uno de los paisajes más singulares de México y de día transmite una tranquilidad que se mete en los huesos de la manera buena. Pero los lancheros que te llevan tienen una regla que ninguno rompe. El regreso es antes del anochecer. Sin excepciones. Sin negociaciones. Sin importar cuánto ofrezcas pagar de más. Cuando preguntas por qué, la respuesta más corta que te dan es que la laguna de noche no es la misma que de día. Y cuando insistes, empiezan a contarte. Dicen que cuando el sol desaparece detrás de los manglares y el agua pierde su color y se vuelve negra, la laguna cambia de textura. Que los remos se sienten distintos, más pesados, como si el agua tuviera más densidad. Que los motores de las lanchas a veces se apagan solos en ciertos puntos sin razón mecánica aparente, y que cuando eso pasa, el silencio que queda es un silencio que no se parece a ningún otro silencio. Porque debajo de él se escucha algo. Los pescadores más viejos lo describen como tambores. Un golpe sordo y rítmico que parece venir de debajo del agua, desde el fondo de la laguna, desde algún lugar que ningún buzo ha podido localizar. Mezcaltitán no es solo un pueblo de pescadores. Es, según varios historiadores y arqueólogos, el lugar que los mexicas llamaban Aztlán, el sitio mítico de origen desde donde comenzaron su migración hacia el sur hasta fundar Tenochtitlán. Si eso es verdad o no, los académicos todavía lo discuten. Pero los habitantes de la isla no necesitan que nadie se lo confirme. Para ellos, vivir en Aztlán no es un dato histórico. Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye respetar lo que la laguna guarda.
Los viejos de Mezcaltitán dicen que la isla es un lugar de paso. No en el sentido turístico de la palabra. En el sentido literal. Dicen que bajo el agua, en algún punto que el ojo humano no puede ver, existe una puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los ancestros. Y que esa puerta, durante el día, está cerrada. Pero que cuando la luz desaparece y la laguna se oscurece, la puerta se abre. Y lo que pasa entonces no es algo que se pueda explicar con palabras que vengan de otro lado que no sea este lugar. Los que han ignorado la advertencia y se han quedado en la isla después del anochecer cuentan experiencias que coinciden en detalles que ninguno podría haber coordinado. Hablan de ver figuras en el agua, no dentro de ella sino sobre ella, caminando sobre la superficie de la laguna como si el agua fuera tierra firme. Hablan de escuchar voces que vienen del centro de la isla pero que cuando vas hacia allá no hay nadie. Y hablan de una sensación que varios describen exactamente igual, la certeza absoluta, física, irracional e imposible de sacudir, de que no estás solo en esa isla y de que lo que está contigo no llegó en lancha. Los lancheros no te dicen todo esto para asustarte. Te lo dicen porque para ellos es tan real como la marea. Mezcaltitán de día es uno de los lugares más hermosos y únicos de México. Mezcaltitán de noche, según los que la conocen de verdad, pertenece a otros. Y esos otros, dicen, no están esperando visitas. Playa Azul y la costa de Guerrero. La carretera costera del Pacífico que corre entre Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo es una de las más espectaculares de México. Hay tramos donde la montaña cae directa al mar sin aviso, donde el asfalto parece suspendido entre el cielo y el océano y donde si te detienes en el lugar correcto, la vista te quita el aliento de una manera que ninguna fotografía ha podido capturar del todo. Es una carretera que exige respeto por sus curvas, por sus pendientes y por la velocidad con la que los tráileres bajan desde la sierra. Pero los locales de las comunidades costeras que viven a lo largo de ese tramo tienen otro tipo de respeto por esa carretera. Uno que no tiene que ver con la ingeniería vial. Cerca de Playa Azul, en un punto que no tiene nombre oficial en ningún mapa pero que todo el que vive en esa zona conoce perfectamente, hay un mirador natural. Un saliente de roca sobre el acantilado desde donde se ve el Pacífico abrirse hacia el horizonte de una manera que en otros contextos sería simplemente hermosa. Los automovilistas que pasan por ahí con frecuencia reportan lo mismo. Ven a una persona parada en el borde del acantilado, mirando hacia el mar. La figura está quieta, de espaldas, con el cabello moviéndose en el viento. Y la reacción natural es detenerse. Porque desde la carretera parece alguien que está demasiado cerca del borde. Parece alguien que podría necesitar ayuda. Cuando bajas del auto y te acercas, no hay nadie. No es que la persona se haya movido. No es que haya bajado por algún sendero lateral. Es que no está, con la misma contundencia con la que estuvo un segundo antes. Los locales conocen ese punto y lo pasan sin bajar la velocidad, mirando al frente, sin comentar nada hasta que lo dejan atrás. Cuando les preguntas qué es lo que aparece ahí, la mayoría responde con una frase que se repite casi palabra por palabra sin importar a quién le preguntes. Dicen que es uno de los ahogados que todavía no encontró su camino de regreso. La tradición oral de las comunidades costeras de Guerrero habla de los ahogados que caminan. Es una creencia que no se inventó ayer ni se importó de ningún otro lugar. Viene de siglos de convivencia con un océano que se lleva a la gente y que no siempre la devuelve. Los pescadores de esta costa saben que el Pacífico en esta zona es traicionero. Las corrientes cambian sin aviso, los fondos son irregulares y hay puntos donde el mar puede pasar de manso a furioso en menos tiempo del que tarda en contarse. Y cuando el mar se lleva a alguien, dicen los viejos de estas comunidades, no siempre se lleva todo. El cuerpo sí. Pero hay algo que a veces se queda. Dicen que los ahogados que no tuvieron tiempo de despedirse, los que el mar agarró de sorpresa, los que dejaron cosas pendientes en tierra, no terminan de irse. Que sus espíritus quedan atrapados en ese espacio entre el agua y la orilla, buscando algo que ya no pueden encontrar porque ya no pertenecen al mundo donde esas cosas existen. Y que cuando hay temporales fuertes, cuando el mar se revuelve desde adentro y saca a la superficie lo que tenía guardado en el fondo, las apariciones se vuelven más frecuentes. Como si la tormenta removiera no solo el agua, sino también todo lo que el agua lleva guardando. Los pescadores de Playa Azul y de las comunidades vecinas tienen sus propios rituales antes de salir al mar. Algunos llevan ofrendas. Otros rezan en la orilla antes de subir a la lancha. Y todos, sin excepción, evitan ese mirador de noche. No porque les dé miedo exactamente.
sino porque han aprendido a respetar el acuerdo que existe entre los que viven en tierra y los que ya no, un acuerdo que dice que hay lugares que pertenecen a unos y lugares que pertenecen a otros. Y que el mirador sin nombre cerca de Playa Azul, después de que el sol se mete en el Pacífico, dejó de pertenecer hace mucho tiempo a los primeros. San Blas, Nayarit. Hay pueblos en México que cayeron desde la cima hasta el olvido con una velocidad que todavía se siente en el aire cuando caminas por sus calles. San Blas, en la costa norte de Nayarit, es uno de esos pueblos. Hoy tiene unos 15,000 habitantes, calles tranquilas, una playa de surf conocida en el circuito internacional y fama de tener los jejenes más voraces del país. Esos mosquitos diminutos que atacan al anochecer con una ferocidad que los turistas no anticipan. Pero San Blas fue, en el siglo XVIII, uno de los puertos más importantes de toda la costa del Pacífico americano. Desde aquí zarparon expediciones hacia California, hacia Alaska, hacia las islas del Pacífico. Aquí se construyeron barcos que navegaron océanos que la mayoría de la gente de esta costa nunca vería. San Blas fue poder, fue riqueza, fue el punto desde donde el imperio español miraba hacia el mar con la ambición de quien cree que el mundo no tiene límite. Y después todo eso se fue. La bahía fue asolvándose. El comercio se movió a otros puertos. Las epidemias diezmaron la población. La revolución terminó de desmantelar lo que quedaba. Y San Blas se quedó con sus ruinas, su humedad, sus jejenes y una memoria que los muros de piedra guardan mejor que cualquier museo. En la parte alta del pueblo, sobre una loma desde donde se ve el mar y el estero al mismo tiempo, están las ruinas de la contaduría. Fue la aduana colonial, el edificio desde donde se controlaba todo el comercio marítimo de la región. Hoy es un conjunto de paredes sin techo, arcos de piedra que sostienen solo el cielo y una vegetación tropical que fue ganando terreno metro a metro durante 2 siglos de abandono. De día es un lugar de postal. Los turistas suben, toman fotos con el mar de fondo y bajan antes de que los jejenes del atardecer hagan irrespirable el ambiente. Pero los habitantes de San Blas que viven cerca de la contaduría tienen instrucciones claras que les dieron sus padres y que ellos les darán a sus hijos. De noche no se sube a la contaduría. Y si escuchas algo que viene de allá arriba después de medianoche, no vayas a ver qué es. Lo que la gente del pueblo cuenta sobre esas ruinas no es uniforme. Hay varias capas de historias que se acumularon durante siglos como sedimento. Está la historia de los esclavos que murieron construyendo las fortificaciones coloniales y que nunca recibieron entierro digno. Está la historia de los marineros que naufragaron en la barra de San Blas, esa franja de arena traidora en la entrada de la bahía donde el mar ha cobrado vidas desde que el primer barco intentó cruzarla. Y está la historia del estero. El estero de San Blas es un sistema de manglares y canales de agua salobre que rodea el pueblo por varios lados. Es un ecosistema extraordinario, lleno de aves, cocodrilos y una vegetación que cierra sobre el agua como una catedral vegetal. Los recorridos en lancha por el estero son una de las atracciones turísticas más populares del pueblo, y con razón. Pero esos recorridos se hacen de día y terminan antes de que el sol toque el horizonte. Los lancheros del estero son enfáticos en ese punto y cuando les preguntas por qué no hacen recorridos nocturnos, la respuesta que dan en público es que es peligroso por los cocodrilos y por la falta de iluminación. La respuesta que dan cuando los conoces mejor es diferente. Dicen que el estero de noche tiene un dueño. Le llaman el torito. No es el toro como animal exactamente, sino una entidad que los pescadores y lancheros de San Blas describieron durante generaciones como una presencia que se siente en el agua cuando la oscuridad es total. Algunos dicen haberlo visto como una sombra enorme que se mueve bajo la superficie del estero sin hacer olas. Otros dicen que se manifiesta como un sonido, un mugido grave que no corresponde a ningún animal conocido de la zona y que cuando se escucha, las lanchas no arrancan y los remos no avanzan. Los más viejos dicen que el torito no es malévolo exactamente, sino territorial. Que el estero de noche es suyo y que los humanos que se meten ahí después del anochecer están entrando a un territorio donde no fueron invitados. San Blas de día es un pueblo dormido y encantador que huele a mar y a historia. San Blas de noche, con sus ruinas en lo alto, su estero cerrado y sus calles que el tiempo olvidó, es algo completamente distinto. Es un recordatorio de que los imperios caen pero no desaparecen del todo, que algo de ellos se queda atrapado en los lugares que construyeron y que a veces, cuando el viento sopla desde el mar con la temperatura exacta, ese algo se despierta. Veracruz, el puerto que nunca duerme del todo. Veracruz es la ciudad más antigua del continente americano en términos de presencia europea continua.
Hernán Cortés desembarcó aquí en 1519 y desde ese momento este puerto no ha parado. 500 años de comercio, de conquista, de esclavitud, de epidemias, de invasiones extranjeras, de revoluciones y de una vida cotidiana que se desarrolló siempre con el mar como telón de fondo y como protagonista. 5 siglos de historia acumulada en un puerto que hoy tiene marimba en el zócalo, jarocho en las cantinas y una alegría de superficie que es completamente genuina pero que tiene capas debajo que muy poca gente que llega de visita se detiene a explorar. El fuerte de San Juan de Ulúa es la estructura que domina la entrada del puerto. Es una fortaleza colonial construida sobre un arrecife coralino en medio de la bahía, conectada hoy a tierra firme por una calzada que no existía cuando los barcos negreros llegaban cargados desde África. Ulúa fue prisión durante siglos. Por sus celdas pasaron esclavos, piratas, independentistas, liberales, conservadores y todo tipo de prisioneros políticos que los diferentes gobiernos mexicanos quisieron desaparecer lejos de la vista del público. Las celdas más profundas, las que quedaban bajo el nivel del mar, se inundaban con la marea. Los prisioneros que ahí estaban aprendían a dormir de pie o no dormían. Los guías turísticos de Ulúa cuentan la historia con precisión histórica y con el tono adecuado de solemnidad. Pero hay cosas que los guías oficiales no incluyen en el recorrido. Los trabajadores del fuerte que hacen el turno nocturno, los vigilantes y los técnicos de mantenimiento que se quedan cuando los turistas se van, tienen una relación con el lugar que ningún visitante de fin de semana puede comprender. Hablan de pasos que se escuchan en los corredores vacíos, de puertas de celdas que se mueven cuando no hay viento, y de un sonido que varios describen de la misma manera, un golpe sordo y rítmico que viene de las celdas más profundas, las que están al nivel del mar. Como si alguien desde adentro estuviera golpeando la piedra para que alguien desde afuera lo escuche. Pero Ulúa no es el único punto de advertencia en Veracruz. Los jarochos viejos, los que nacieron en el puerto y que conocen el mar del Golfo con la intimidad de quien lleva toda la vida mirándolo, tienen una relación particular con los nortes. Los nortes son los vientos fuertes del norte que llegan entre octubre y febrero y que pueden convertir la bahía de Veracruz de un lago tranquilo en algo completamente diferente en cuestión de horas. Cuando hay norte fuerte, el mar cambia de color, de textura y de sonido. Y los viejos del puerto dicen que cuando el norte es muy fuerte, cuando el viento lleva 3 días seguidos sin parar y el mar está completamente revuelto, hay cosas que suben desde el fondo. No hablan de objetos. Hablan de presencias. Dicen que el Golfo de México frente a Veracruz tiene en su fondo siglos de naufragios, de cuerpos que nunca llegaron a tierra, de esclavos que fueron arrojados por la borda cuando los barcos negreros querían aligerar la carga para escapar de una tormenta. Dicen que toda esa historia acumulada en el fondo del mar no desaparece, que el agua la conserva con una fidelidad que la tierra no tiene. Y que cuando el norte revuelve el Golfo desde adentro, algo de eso sube a la superficie y camina por el malecón en las noches más oscuras del invierno veracruzano. Los pescadores del Puerto Viejo, los que salen antes del amanecer y regresan al mediodía, tienen la costumbre de no hablar de estas cosas en voz alta cerca del agua. Dicen que el mar escucha. Y que si le recuerdas lo que guarda en el fondo, a veces decide traerlo más arriba de lo que debería. Tulum, lo que los mayas no le cuentan al turista. Tulum es uno de los destinos turísticos más fotografiados de México. Sus ruinas mayas sobre el acantilado con el mar Caribe de fondo son una de esas imágenes que se han reproducido tantas veces que casi pierden su capacidad de sorprender hasta que estás ahí parado y el turquesa del agua te recuerda que hay cosas que ninguna pantalla puede reproducir del todo. Tulum tiene hoteles boutique, restaurantes con menú de 8 tiempos, cenotes privados, festivales de música electrónica y una afluencia de visitantes internacionales que ha transformado lo que hace 20 años era un pueblo de pescadores en algo que a veces parece más una ciudad europea trasplantada a la selva que un pueblo mexicano. Pero Tulum tiene otra capa. Una que los mayas que viven en el pueblo viejo, el que quedó del otro lado de la carretera cuando el boom turístico empujó todo hacia la zona hotelera, conocen perfectamente y que comparten con mucha selectividad. La zona arqueológica de Tulum es uno de los pocos sitios mayas construidos directamente sobre el mar. Los edificios están sobre un acantilado de roca caliza blanca y desde sus ventanas y puertas se ve el Caribe con una claridad que hace evidente que quienes los construyeron tenían una relación con el océano que iba mucho más allá de la pesca. Los mayas que habitaron Tulum lo llamaban Sama, que significa amanecer o alba. Era un sitio de observación astronómica, un puerto comercial y un lugar sagrado donde se realizaban ceremonias relacionadas con el mar.
con el viento y con las fuerzas que los mayas sabían que existían entre el agua y el cielo. La zona arqueológica cierra al público al atardecer. Los guardias que hacen el último recorrido para sacar a los visitantes conocen ese trabajo con la tranquilidad de quien lleva años haciéndolo. Pero varios de ellos admiten que el recorrido de cierre, el que hacen cuando el sol ya se fue y la luz artificial es lo único que separa las ruinas de la oscuridad total, es un recorrido que hacen rápido. No porque tengan prisa, sino porque hay algo en las ruinas de Tulum después del anochecer que hace que el cuerpo quiera estar en otro lado. Los mayas locales, los que no trabajan en los hoteles ni en los cenotes turísticos sino los que viven en las comunidades del interior, tienen un sistema de creencias sobre el mar Caribe que no aparece en ningún folleto turístico. Creen que el mar frente a Tulum es una entrada al Xibalbá, el inframundo maya. Y que esa entrada no es una metáfora sino una descripción literal de una realidad que existe en una frecuencia que los humanos normalmente no perciben. Dicen que los sacerdotes mayas que vivían en Tulum tenían la capacidad de abrir y cerrar esa entrada en momentos específicos del calendario ritual. Y que cuando los españoles destruyeron el conocimiento que permitía ese control, la entrada quedó sin llave. Dicen que por eso el mar frente a Tulum se comporta de maneras que los oceanógrafos no terminan de explicar del todo. Corrientes que aparecen de la nada. Zonas de agua fría en medio del Caribe cálido. Buzos que en inmersiones profundas cerca del arrecife reportan haber visto luces que vienen de abajo, no de arriba, y haber escuchado sonidos que la presión del agua no explica. Y hay una advertencia específica que los mayas viejos repiten a quien les presta atención. No te metas al mar frente a las ruinas después de que el sol se ponga. No porque haya tiburones ni corrientes peligrosas, aunque eso también, sino porque el mar ahí, de noche, ya no es el mismo mar. Tulum tiene dos caras tan distintas que parecen dos lugares diferentes. Una es la que sale en Instagram. La otra es la que los descendientes de quienes construyeron esas ruinas guardan con la discreción de quien sabe que hay cosas que no se cuentan a todo el mundo. Porque no todo el mundo, dicen, está preparado para escucharlas. Lo que el mar guarda. Recorrimos 5 lugares. Una isla circular que podría ser el origen de una civilización entera. Un mirador sin nombre donde los que el mar se llevó todavía buscan el camino de regreso. Un puerto colonial que cayó desde el poder hasta el silencio y que nunca terminó de aceptar su caída. El puerto más antiguo del continente con 500 años de historia acumulada en su fondo. Y las ruinas de una ciudad sagrada donde una puerta lleva siglos sin cerrarse del todo. 5 lugares distintos en 5 puntos diferentes de la costa mexicana. Y sin embargo hay algo que los conecta, algo que aparece en todas las advertencias que la gente de estos lugares repite de generación en generación y que va más allá de la superstición o del miedo irracional. Todos hablan de lo mismo aunque usen palabras diferentes. Hablan de que hay un tiempo para los vivos y un tiempo para los otros. Hablan de que la frontera entre esos dos tiempos es más delgada de lo que la vida moderna nos hizo creer. Y hablan de que la gente de mar, la que lleva generaciones viviendo con el océano como vecino, aprendió hace mucho tiempo a respetar esa frontera porque las consecuencias de no respetarla son demasiado reales para ignorarlas. El mar mexicano no es decorativo. No es el fondo azul de una fotografía de vacaciones. Es un archivo vivo de 5 siglos de historia que incluye conquista, esclavitud, naufragios, epidemias, guerras y una convivencia entre culturas que no siempre fue pacífica y que dejó marcas que el agua salada conserva con una fidelidad que asombra. Cada uno de los lugares que visitamos hoy tiene esa historia debajo. Y la gente que vive ahí no la olvidó porque no puede olvidarla. La tienen frente a la ventana cada mañana cuando el sol sale sobre el agua y cada noche cuando el sol se mete y el mar se vuelve negro y el silencio cambia de textura. Hay algo que todos los locales de estos 5 lugares tienen en común además de las advertencias. Ninguno de ellos tiene miedo. Eso es lo que más llama la atención cuando los escuchas hablar de estas cosas. No hablan con terror ni con nerviosismo. Hablan con la calma de quien lleva toda la vida conviviendo con algo que aprendió a respetar. El pescador de Mezcaltitán que evita la laguna de noche no lo hace porque le aterren los tambores bajo el agua. Lo hace porque aprendió, igual que su padre y que el padre de su padre, que hay horas en que la laguna pertenece a otros y que meterse ahí fuera de tiempo no es valentía sino falta de respeto. Y en la costa mexicana, la falta de respeto tiene consecuencias. Eso es lo que ningún folleto turístico puede vender y lo que ningún algoritmo puede recomendar. El conocimiento acumulado de generaciones de personas que vivieron junto al mar con suficiente atención como para aprender lo que el mar tiene para enseñar.
Que el océano es generoso con los que lo respetan y que cobra lo que se le debe con una paciencia que hace que la espera parezca perdón hasta que de pronto ya no lo es. México tiene 11.000 kilómetros de costa. 11.000 kilómetros de lugares donde el agua y la tierra negocian sus límites cada día. Y en ese borde, en esa línea que el mar dibuja y borra y vuelve a dibujar con cada marea, existe una sabiduría que las comunidades costeras mexicanas llevan siglos cultivando en silencio. No la busques en los libros. No la busques en los hoteles boutique ni en los restaurantes de fusión. Búscala en el pescador viejo que lleva ofrendas antes de salir. En la lanchera que no negocia la hora de regreso. En el guardia que hace el recorrido de cierre en las ruinas más rápido de lo necesario. Ellos saben algo que nosotros olvidamos cuando cambiamos la arena por el asfalto y el sonido del mar por el ruido de las ciudades. Saben que el mar guarda todo lo que la tierra quiere olvidar. Y saben que hay noches, en ciertos lugares de esta costa enorme y antigua, en que lo que el mar guarda decide salir a caminar. Si vas a alguno de estos lugares, disfrútalos. Son extraordinarios. Son de los más hermosos y singulares que tiene este país. Pero escucha a los locales. Respeta los horarios que ellos respetan. Y si alguna noche, parado frente al agua oscura, sientes que algo te observa desde el otro lado, no te quedes a confirmar si tienes razón. Algunas preguntas, en la costa mexicana, es mejor no responderlas.